Luis Roa. Luis Roa es abogado laboralista, asesor del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas. Amigo de la radiográfica también. Hoy estoy empecinada en decirle Ricardo Roa a Lucho Roa y me va a matar. ¿Qué tal? ¿Qué tal Luis Roa? Aquí Rodolfo Colangelo, Jorge Benedetti, Vivian Elem te dan la bienvenida a Radiográfica. ¿Cómo estás vos? Muy bien, pero Ricardo Roa no, por Bueno, favor. no te enojes. Hoy no sé por qué me sale Ricardo Roa. A lo- no sé por qué lo tengo presente a Ricardo Roa. Luis Roa, A mí ¿cómo cuando estás? alguno no me quiere, que cada tanto, cada dos por tres hay alguno, me dice Ricardo, así que lo... Lo mío fue involuntario, debe ser la edad. Perdón, perdón. ¿Cómo andan? ¿Qué, tanto tiempo? Eso, ¿Cómo va? Un ¿cuánto placer volver a tiempo? verlos y escucharlos. ¿Cuánto tiempo? Aquí estamos, venimos por un recorrido del programa de, bueno, venimos de Tierra del Fuego, pasamos por las elecciones del norte de la provincia para recalar en lo que creemos es una nueva avanzada, o por lo menos ponerlo nuevamente en la agenda, esto de la reforma laboral y específicamente empezar a proponer cómo sacar las indemnizaciones, es decir, que no se hagan encargo las empresas y no sé, ¿qué nos vamos a pagar nosotros? Nos vamos a auto indemnizar. No, mira, sí, esta semana volvió a estar en el candelero porque se dictó una resolución de la Comisión Nacional de Valores, pero digamos, es la profundización de una vía que ya había arrancado. Primero, con el decreto de necesidad y urgencia, y apenas había asumido Milei el 20 de diciembre del 2023, una línea de acción que se profundizó cuando fracasó el DNU de comienzos de la gestión, cuando el año pasado, el 9 de julio, se sancionó la ley bases, y esa ley bases en el artículo 96 establecía la sustitución de la indemnización por despido por un fondo de cese laboral. Luego de eso, en septiembre se dictó un decreto calamitoso, realmente muy grave, porque no solamente habla de un fondo de cese laboral, sino que despliega un abanico de posibilidades para sustituir la indemnización por despido, y exorbitando y excediéndose en absoluto de las facultades que tiene un derecho, un decreto, perdón, avanzó para que se sustituyan otro tipo de créditos e indemnizaciones laborales. Y bueno, lo que hoy estamos es discutiendo esto. Lo cierto es que ese decreto del año pasado, de septiembre, decía que la indemnización se podía sustituir por un sistema de cancelación individual. Ujú. ¿Y qué significaba esto? Que la indemnización podía ir y depositártela el patrón en una cuenta bancaria. ¿Y qué tenía de raro eso? Que decía por los montos y en las cuotas que establezca la reglamentación. Estableció un sistema de fondo de cese individual o colectivo, que podría ser un sistema de cuenta bancaria, que tampoco tiene nada novedoso, solamente que te lo pagan en cuota. Podía ser un fondo común de inversión o podía ser un fideicomiso. Estos últimos dos es lo que precisamente abre todo el juego la CNV, la Comisión Nacional de Valores, para reglamentar, como también la indemnización te la podían pagar mediante un seguro. Eh, Vos fíjate que son todos instrumentos en los que de alguna manera está ajena la autoridad laboral. Vos fíjate que por un lado, si estamos hablando de un sistema de cuentas especiales bancarias, en ese caso la autoridad de aplicación no sería la Secretaría de Trabajo de la Nación ni los Ministerios de Trabajo No, de las claro. provincias, sino que sería el Banco Central. Si estamos hablando de instrumentos financieros como los fideicomisos o los fondos comunes de inversión, la autoridad de aplicación sería la Comisión Nacional de Valores, por eso dictó una resolución el otro día. Si estamos hablando de un sistema de seguros, sería la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ujú. Con lo cual se empieza a deslaboralizar esto. Pero esto por un lado, hasta te diría que lo menos malo. Todo esto se instrumentaría por negociación colectiva, y la idea, por un lado, sí, es desmontar derechos laborales, donde el empleador iría amortizando mediante estos mecanismos financieros
la indemnización por despido, eventualmente implicaría algún tipo de aporte para los trabajadores, pero al tiempo que desmonta derechos laborales, va configurando y diseñando un sistema formidable de timba financiera. Yo diría que no hay puntada sin hilo. Esto lo decía Milei, mira, en octubre del 2023, antes de las elecciones, decía, hay que ir a un sistema estilo UOCRA, pero con una dimensión y con un formato financiero mucho más profundo. Un gran negocio donde venimos diciendo desde el Ministerio de Trabajo de la provincia que lo que se pretende es quitar derechos laborales, encontrar una oportunidad financiera y hacer de los trabajadores los únicos inversionistas de riesgo que hay en el capitalismo libertario y, en definitiva, únicos que ponen plata, porque estamos jugando con las indemnizaciones de los laburantes. Claro, Luis, la reglamentación esta de la Comisión Nacional de Valores supone la creación del fideicomiso que obviamente no van a manejar los trabajadores, y los patrones irán haciendo ese aporte. Pero no hay ninguna garantía de que al final de una contratación laboral esos aportes o ese fideicomiso haya laburado lo suficiente para que yo reciba la misma indemnización que me toca con las leyes habituales, digamos. Está mal relacionarlo con el modelo AFJP, digamos. A ver, te contesto dos cuestiones. No necesariamente lo tiene que pagar el trabajador, esto podría llegar a ser por una parte un aporte empresarial, pero el gran negocio es el manejo de ese volumen de dinero. ¿En qué sentido no interviene el trabajador? Yo creo que al decir que la negociación colectiva puede instrumentar estos fondos, están tirando sobre la mesa una enorme tentación, porque siempre hay un roto para un descosido. Sí, claro. Y aunque este gobierno alimenta todos los días llevarse un enemigo nuevo del sindicalismo, aún aquellos que nunca son enemigos de nada. Insisto con esto, pero esto trataría de cooptar a un sector del sindicalismo proclive a constituir uno de estos fondos comunes de inversión o fideicomisos o uno de estos instrumentos financieros. Necesita de la negociación colectiva. Si querés, te contesto a la segunda parte, pero fundamentalmente hay toda una discusión en torno de la negociación colectiva. Me había dicho dos cositas. Uno, que los trabajadores no intervenían y la otra, si era comparable con el modelo AFJP de negocio financiero y los trabajadores no iban a cobrar su indemnización completa, digamos. Bien, mirá, sobre eso, esto no es ni más ni menos que la efectivización de un viejo anhelo empresarial, pero que se recicló con el consenso de Washington. Mirá dónde me voy. Porque en el año 92, 93, 94, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, insistían con que había que profundizar, dragar con mayor intensidad el mercado de capitales vinculado con los seguros. ¿Estás siguiendo? Sí. Y eso implicaba generar 3 subsistemas. Un primer sistema vinculado con los fondos de pensión. Un segundo subsistema vinculado con los riesgos de trabajo. Y un tercer subsistema que esté vinculado con aquellas prestaciones que se pagaban por extinción del contrato de trabajo, de hacer las indemnizaciones por despido. El primero fue la ley 24241 de 1993, la de las AFJP, como vos señalabas recién. El segundo fue, en 1994-95, la ley 24557 de aseguradoras de riesgo de trabajo, no de riesgo de trabajo. Para mí es de aseguradoras de riesgo de trabajo. Lo que siempre le quedó al menemismo en la cola de impresión fue esto. Bueno, hoy avanzan con esto. Ahora, ¿este nuevo régimen sería retroactivo a los trabajadores que están ya en actividad o es para los nuevos puestos de trabajo? Mira, el decreto 847 de septiembre del año pasado, que yo señalo que es mucho más peligroso porque es el que marca la cancha. Esta resolución de la CNB operativiza ese decreto. Sí, claro. Pero dice que esto no se puede aplicar con carácter retroactivo. Pero no se puede aplicar con carácter retroactivo para los trabajadores que ingresen
que hubieran ingresado con anterioridad a la implementación de este régimen. Pero voluntariamente, los trabajadores y las trabajadoras podrían acceder aún retroactivamente. ¿Esto qué significa? Que alguien que ya venía trabajando y con anterioridad a la implementación por convenio colectivo de estos esquemas, podría acceder a este régimen de extinción de contrato de trabajo. Régimen de pago de las prestaciones por extinción del contrato de trabajo. A mí me enseñaron hace mucho, debe ser los primeros palotes que debo haber aprendido de mi viejo profesor Moisés Meck, me decía que no existe la libertad del trabajador. La libertad del trabajador, y que se manifiesta con su voluntad para acceder a una u otra opción, muere con el contrato de trabajo. La libertad nace ahí. Cuando perdiste el laburo, recién haces un juicio. Del mismo modo, no existe el mutuo acuerdo, no existe la voluntad del trabajador, porque siempre está condicionada por la permanencia en el empleo, Sí, es claro. básico. Con lo cual, yo siempre, cuando leo por ahí de mutuo acuerdo, voluntariamente el trabajador, son eufemismos. El laburante recupera la libertad, lamentablemente, cuando pierde el trabajo, cuando pierde el contrato de trabajo. Luis, esto claramente forma parte de todo el paquete. Es efectivamente la exigencia del fondo, la reforma, tanto la previsional como esta laboral, y entonces nos van a sonar a violentos ataques contra la organización sindical, pero va a ser más bien presión para que avancen por este lado. Y mirá, una cosa lleva a la otra. Porque hay una llave. Vos fijate que te dije que este esquema solamente se puede habilitar mediante un convenio colectivo de trabajo. Y para modificar un convenio colectivo de trabajo hacen falta dos partes, la parte empresarial y la parte sindical. Bueno, esto viene de la mano de un formidable apriete a la negociación colectiva, lo estamos viendo. Sí, claro. Lo estamos viendo, hace unas horas señalaba en otro medio que un viejo compañero me decía siempre, si vos querés hacer una reforma laboral rápida, metete con el convenio colectivo de comercio o con la paritaria de comercio. Se metieron, porque esto es 1,5 millones de personas de la noche a la mañana que están absorbidos por nuevas reglas de juego. El tema va a venir por acá. A ver, te presiono frente a la urgencia, que significa homologarte un aumento salarial que siempre es escaso, y te lo cambio por condiciones de trabajo, o te instauro este nuevo régimen de fondo de cese, o utilizo esta llave que es una paritaria precaria, donde, como vos señalás, esmerilo la fuerza de trabajo de los sindicatos, la fuerza de presión de los sindicatos, donde esmerilo el ejercicio del derecho de huelga, que es la otra forma de presión de los sindicatos, y a partir de eso instauro lo que venga. Fondo de cese, una reforma de la jornada de trabajo, esto que la jornada de trabajo sobre la base de un esquema de promedios, el esquema un esquema donde de pronto vos hoy puedas trabajar 3 horas, pero para mañana tal vez 12 y no te van a pagar nunca las horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el menú que anda dando vuelta. Pero la gran llave es la paritaria. Y esto lo está pidiendo el Fondo Monetario. El Fondo Monetario está pidiendo en este momento que se descentralice la negociación colectiva, no solamente por empresas, sino también por regiones. Fíjate que el Fondo de Cese Laboral en el decreto 847 dice que se puede implementar a nivel de actividad, a nivel de rama de actividad, por regiones, por empresa, por establecimiento. Te pueden fracturar la negociación colectiva del mismo modo que te van a fracturar, heterogeneizar y dualizar el mercado de trabajo. Trabajadores de primera, de segunda, de tercera. Sí, claro. Lucho, uno piensa, ¿no? Dice, pero si ya se han perdido un montón de derechos, ¿no? Si tenemos en cuenta que hay más trabajadores informales que registrados, porque es importante mantener la ley de contrato de trabajo y los convenios colectivos. ¿Alguna vez jugaste al TEG? Sí. Bueno, sí. El tema es que de pronto... Camchaca siempre presente. El tema es que nosotros, los que aún conservamos y peleamos por la formalidad,
vayamos invadiendo el territorio de la informalidad y no al revés. Claro. Ujú. Es un poquitito lo que nos están proponiendo. Mira, si esto es si la informalidad, si la informalidad eh, ya está instalándose en todo el mercado de trabajo, la población económicamente activa, bueno, precaricemos, informalicemos aún más. Bueno, algunos creen que de esta manera, creen interesadamente, en realidad son los empresarios y sus esbirros políticos los que plantean esto. Eso es tierra de nadie. Eso es crear dos clases obreras, una clase obrera con derechos y cada vez más pequeña y una clase obrera bis. Como laburantes sabemos que ese no es el camino es jugar al TEG y empezar a ocupar esos territorios que también los hemos perdido desde el discurso político sindical, ¿no? Claro. Sí, claro. Porque yo siempre cuento como anécdota que el año pasado me habían invitado a dar una charla en la calle, megáfono en mano, y de pronto lograba que los vecinos se pusieran atentos. Y el único que me puteó es uno que pasó en bicicleta con una caja en el Claro. lomo. Eh, y dije, miércoles, ¿te acordás en los 70 Charly García cuando decía, ¿para quién canto yo entonces? Claro. Por eso digo, hay que jugar al TEG con mucha inteligencia y hay que laburar mucho, mucho, Bueno, mucho. ese trabajo 4.0 es ese, el de Pareciera la ser, caja al hombro. pero yo diría Sí, 0,4, sí, más bien eso. Y yo te quería preguntar eso. pero lo correría de lado. Bueno, pero creo que, digo, es importante dar el debate porque estamos ahí en esa cuestión entre el desprestigio, digo, con que se ha trabajado el sindicalismo, digo, ¿no? Es decir, sirve, no sirve la CGT, ¿para qué quiero los sindicatos? ¿No? Todo es corrupción, todo se vende, todo se compra. Digo, pareciera ser que ya está. Ya está, entonces, si ya perdimos todos los derechos, si ya no tenemos representación sindical, ¿qué es lo que discutimos? Voy a esto. Creo que es importante empezar a ver por qué es los debates, ¿no? Empezar a dar estos debates. ¿Y por qué es importante que más allá de quién esté en la CGT es importante? ¿Y por qué son importantes los sindicatos? ¿Y por qué cada uno de los convenios o la ley de contrato? Mirá, este discurso no es nuevo. Si vos ves la reforma Pero brutal. avanza, Luis. No es nuevo, pero avanza. No, no, claro que sí, Ah, no, es nuevo porque esto ya se instaló en la reforma laboral que hizo la dictadura, la precarización de abril del 76, donde te decían, te hablaban del realismo jurídico. Mira, en la facultad hablábamos mucho de esto, realismo jurídico. Como la realidad tiene tales características, hay que adecuar el derecho, en este caso el derecho laboral, a la realidad. ¿Y la realidad cuál ujú. es? Una realidad que en Se ese impone. momento la habían modificado mediante la represión sistemática. Sí, claro. Y lo han hecho, lo vienen haciendo hace 40 años con etapas intermedias, como podemos señalar el periodo de Carlos Tomada, por Claro. ejemplo, en Ministerio de Trabajo, de Kelly Olmos, pero salvo eso, no hemos tenido durante la democracia una avanzada de derechos, sino este planteo extorsivo. Mirá, como la realidad indica esta, nosotros tenemos que adecuarnos a la realidad. Pero lo que sucede es que a sopapos formatean esa realidad previamente para que nosotros después nos adecuemos. Ujú. Coincido que la salida es colectiva, pero no como un cliché estilo Eternauta. Coincido que la salida es fortalecer nuestras organizaciones sindicales porque aún la peor de todas las organizaciones sindicales constituye un contrapoder. Los empresarios, por definición y en términos ideológicos, y estos son fundamentalistas ideológicos, no quieren ninguna agrupación sindical enfrente. Ujú. Y vos te das cuenta que algunos que se han anotado los prospectos de cuanto gobierno sinuoso ha habido, hoy no encuentran interlocutores para acceder al EN 650. Mm, es cierto. Luis, y yo siempre pregunto sobre la velocidad de esta destrucción del gobierno nacional y la capacidad de reacción de cuando volvamos. Lo imposible de restaurar o lo revolucionario que va a tener que ser el próximo gobierno. Ya no, ya tiene que alejarse de la cosa de posibilismo, ¿no? Decir, bueno, esto ya está. ¿Cómo imaginas esa sacudida? Mira, yo soy un fervoroso defensor del derecho del trabajo,
pero del mismo modo que los gorilas dicen que los derechos laborales destruyen empleo, tengo que reconocer que el derecho laboral no crea empleo, ni lo mejora. Lo que mejora el empleo es el crecimiento de la economía productiva, Claro. creación de trabajo, no destruir la industria, crear valor agregado y sobre eso darle calidad, esa apropiación de fuerza de trabajo y ese consumo popular. Yo creo que es el único camino que le queda a Argentina, salvo que decidamos definitivamente ser un parque de diversiones del primer mundo. Y en eso yo creo que, bueno, de vuelta estamos en la vieja discusión de los proyectos de nación que vienen de hace 2 siglos. Ujú. Estamos muy mal, claramente estamos muy mal, pero el derecho del trabajo va a estar ahí de la mano de un proyecto nacional, popular, democrático y con ganas de ser revolucionario. Claro. Sí, somos optimistas, ¿o no? ¿Somos optimistas? Si no, no estaríamos diciendo estas cosas en un día como hoy. Exactamente, exactamente. Totalmente. Luis, cuando empezamos el programa, nosotros hacemos un primer bloque donde charlamos entre nosotros, discutimos entre nosotros, nos reímos. Y hoy se dio el tema del debate sobre las películas, ¿no? Aquellas películas que vimos en algún momento y casi en general tienen un sesgo que va por el lado del trabajo. Ajá. ¿Querés venirte un día al estudio y a debatir sobre cine nacional y cuál es el mensaje? Me encantaría. No digo porque a mí me gusta pelearte y a vos picarte. Sí, arrancó peleadora hoy. Hoy sí. O sea, fue contra un lugar en el mundo, Rodolfo contra el ciudadano ilustre. Se le entraron a pegar a todo el mundo. Así que sí, estaría buena la discusión. Claro, por ejemplo, un lugar en el mundo lo habrás visto. Sí, sí, sí. Ah, bueno, y no sé, vos sos generaciones más jóvenes, entonces seguramente eras más chico cuando la viste. Sí, ya no era chico, no te creas, no te creas No, tanto. chiquito no, chico, dije, es otra La generación. película es del 92. Quedémonos con esto de que yo empecé a ver desde muy, muy pequeño. No, bueno, eras estudiante. Ahí, en el límite. En el límite ya de ser profesional, o sea, estabas por ahí. Yo disfruté mucho el cine del retorno democrático, Claro. aquel cine sobre todo de Pino, ¿no? Y cuando los viejos referentes del Grupo Liberación retomaban, qué sé yo, Pino Solana, El rigor del destino, El rigor del Vallejos, destino. esas Bueno, ves, El películas. rigor del destino es una película que fue polémica, pero fue polémica porque la acusaban de romántica, ¿no? Claro, es decir, el cine de Gerardo Vallejo decían que era romántico, ¿o no? ¿Y ¿No? por Que qué era, no? ¿eh? ¿Y por qué no? Claro, ¿Y ¿por qué va a No, inhabilitar otra quiero cosa? decir Claro. que mostraba, es como los dibujos de Carpani. La parte ¿No? emocional, digamos. Claro, que Carpani, viste que los obreros son musculosos, fuertes, los muestra fuertes. Y necesitábamos eso, esos Claro, y dibujantes. la de Gerardo Vallejo, que era como, ¿no? Nunca me voy a olvidar el cierre ese del canto de Susana Lago cantando con Ana Cruz, ¿se acuerdan de Ana Cruz? Sí, claro. Tenemos edad, no me miren como Sí, diciendo, claro. no, yo era tan A mí joven me que llamaba no mi papá. Tenemos No, que- pero yo que lo banda que la cruz. creo de eso puede llegar a ser Sí, no. romántico, pero plantea se explora una beta desde la complejidad. No hay personajes pristinos, claros, puros, y hay personajes perversos. Aún en la evocación del héroe, ahí está Carela, no me Ujú. acuerdo el actor que hace de hijo de Carela en El rigor del destino. Vos ves, son personajes Sí, complejos, una que etapa personajes que compleja. en el día a día pueden llegar a renguear por varios lugares. Tal vez no ser buenos padres de familia, tal vez haber hecho un feo en la vida, pero a la hora de evocar al héroe, están ahí.
Y esa complejidad me parece que hay directores nacionales que la evocan como poco. Fabio. Sí, Fabio Lucho Roa, se nos terminó el tiempo. Ya estás convocado. Cuando vos digas, te venís. Un sábado y desarrollamos todo el tema. Sí, ¿No? claro. ¿O no? Sí, sí, ¿O sí. no? ¿Para qué sacan este tema si saben cómo me pongo? Gracias, Luis Muchas Roa, gracias, por atendernos y te esperamos aquí en el estudio cuando vos digas para hablar de cine. Encantado. Chau, chau.